Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, como siempre. Si es tu primera vez por aquí, te doy la más cordial bienvenida y espero que te quedes un ratito más con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, un tema que a mí particularmente me tiene dando vueltas en la cabeza y, bueno, creo que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de alguien que irradia felicidad, alguien que parece tener esa chispa especial que ilumina todo a su alrededor, y la verdad es que me siento más feliz que nunca por esta persona. Pero, ¿quién es esta persona? ¿Qué la hace tan especial? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante? Si te pica la curiosidad, quédate conmigo porque vamos a desgranar este misterio, pieza por pieza. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, empecemos este viaje. Hoy vamos a hablar de una figura pública que últimamente no para de ocupar titulares, y no es para menos. Su nombre es Demet Özdemir, y sí, si has estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo, es muy probable que te suene. Pero más allá de los flashes y las portadas, hay una historia de éxito, de resiliencia y sobre todo, de una profunda felicidad que merece ser contada. Cuando digo que estoy feliz por ella, no es una frase vacía. Es una sensación genuina que surge al ver cómo una persona se supera, cómo encuentra su lugar en el mundo y cómo, a pesar de las adversidades, logra mantenerse en la cima con esa alegría contagiosa. Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Su salto a la fama no fue un camino fácil, y eso es algo que me fascina de ella. Nació en Turquía en 1992, y su infancia no estuvo exenta de dificultades. Tuvo que mudarse a Estambul con su madre y hermanos tras el divorcio de sus padres, y desde muy joven tuvo que asumir responsabilidades. Pero lo que siempre ha destacado de ella es su determinación. Nunca se dio por vencida. Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó de forma un tanto inesperada. Estuvo trabajando como bailarina en varios grupos, lo que le dio esa soltura y esa presencia escénica que ahora tanto admiramos. Fue su talento para el baile lo que la llevó a ser descubierta y a recibir sus primeras oportunidades en televisión. Y ahí es donde realmente explotó su estrella. Su primer papel importante fue en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, y desde entonces, su carrera ha sido una ascensión imparable. Pero el papel que realmente la catapultó a la fama internacional, y el que muchos de ustedes probablemente conocen, es el de Sanem Ain en la serie Erkenci. ¡Ay, Erkenci! ¿Quién no se enamoró de esa historia, de esa química entre Demet y Can Yaman? Sanem era un personaje entrañable, una joven soñadora con una pasión desbordante por la escritura, que se ve envuelta en una historia de amor llena de enredos y malentendidos. La serie fue un fenómeno global, y Demet, con su carisma y su talento natural, se robó el show. Su interpretación de Sanem fue tan auténtica, tan llena de vida, que era imposible no empatizar con ella. Podía sentir su alegría, su frustración, su amor, todo. Y es que ahí está la clave de Demet Özdemir. Ella no solo actúa, ella vive sus personajes. Tiene esa capacidad de transmitir emociones de una manera tan pura y genuina que te atrapa por completo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra suya resuena. Es una actriz con una gran sensibilidad, y eso se nota en cada proyecto que emprende. Pero, ¿qué la hace decir, soy la más feliz del mundo por él? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, aunque parezca sencilla, es profunda. Se refiere a su actual relación, a la persona que le ha traído esa plenitud y esa felicidad que tanto proyecta. Y sí, me refiero a su noviazgo con el cantante turco Oğuzhan Koç. Las relaciones en el mundo de la farándula a menudo son objeto de especulación y escrutinio, y la de Demet y Oğuzhan no ha sido la excepción. Han pasado por altibajos, por rupturas y reconciliaciones, pero parece que ahora han encontrado esa estabilidad y esa conexión especial que los hace brillar juntos. Verlos juntos es ver complicidad, admiración mutua y sobre todo, una felicidad palpable. Oğuzhan Koç es una figura consolidada en la música turca, conocido por sus baladas románticas y su talento para conectar con el público a través de sus letras. Y parece que esa conexión se ha trasladado a su vida personal con Demet. Ella ha hablado en varias ocasiones de lo importante que es él en su vida,
de cómo la apoya, la inspira y la hace reír. Y él, por su parte, parece profundamente enamorado de ella. Cuando Demet dice soy la más feliz del mundo por él, está expresando esa gratitud por haber encontrado a alguien que la complementa, que la valora y que comparte su visión de la vida. En una industria donde las relaciones pueden ser tan efímeras, encontrar una conexión tan sólida y auténtica es un verdadero tesoro. Y creo que ellos lo han encontrado. No es solo el hecho de estar enamorada, es el entorno que ese amor ha creado a su alrededor. Un entorno de apoyo, de crecimiento personal y profesional, y de una alegría que se refleja en su trabajo. Hemos visto a Demet en proyectos más recientes, como la serie Dodu Une Kaderindir y Ask Taktikleri, donde ha demostrado una madurez actoral impresionante. Y en cada una de estas interpretaciones se percibe esa luz, esa seguridad que solo se consigue cuando uno se siente pleno. Además de su carrera como actriz, Demet también es una figura muy influyente en redes sociales. Tiene millones de seguidores que la admiran no solo por su talento, sino también por su estilo, su personalidad y su forma de ver la vida. Y es precisamente esa autenticidad lo que la hace tan querida. No pretende ser alguien que no es, y creo que esa transparencia es lo que genera tanta conexión con su audiencia. Y cuando habla de su felicidad, no se trata solo de su relación. Se trata de haber alcanzado metas, de haber superado obstáculos, de sentirse orgullosa de lo que ha logrado. Su trayectoria es un testimonio de que con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva, los sueños se pueden hacer realidad. Ella ha luchado por cada uno de sus logros, y eso es algo que inspira enormemente. Pensemos en esto, ¿cuántas veces hemos buscado esa validación externa, esa persona que nos haga sentir completos? Demet, al decir, soy la más feliz del mundo por él, nos muestra que el amor de pareja puede ser un motor increíble para esa felicidad. Pero también es importante recordar que esa felicidad no depende exclusivamente de otro. Ella ya poseía una gran fortaleza interior, una chispa propia que la hacía brillar. El amor de Oğuzhan, lo que ha aportado a su vida, ha sido el complemento perfecto para amplificar esa luz. Es como si hubieran encontrado esa pieza que faltaba para que el cuadro estuviera completo. Un cuadro lleno de amor, de pasión por su trabajo, de amistades sólidas y de una familia que la apoya incondicionalmente. Esa es la receta de la felicidad para Demet Özdemir, y es una receta que en el fondo, todos podemos aspirar a tener. Su capacidad para mantener una actitud positiva, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, es algo que admiro profundamente. No se deja vencer por la negatividad, sino que aprende de cada experiencia y sale fortalecida. Y esa fortaleza, esa resiliencia, se irradia en su forma de ser y de interactuar con el mundo. Imaginen por un momento la presión que debe sentir una figura pública de su calibre. Constantemente bajo el escrutinio de la prensa, de los fans, de las redes sociales. Y aún así, lograr mantener esa sonrisa, esa energía positiva, es un mérito increíble. Y creo que gran parte de ese mérito se lo atribuye a su relación, a ese soporte incondicional que ha encontrado en Oğuzhan. Por eso cuando escucho o leo esa frase soy la más feliz del mundo por él, no la interpreto como una dependencia, sino como una celebración. Una celebración del amor, de la complicidad y de la alegría compartida. Es una declaración de amor y gratitud hacia la persona que ha enriquecido su vida de una manera tan especial. Y para nosotros que seguimos su carrera, que admiramos su talento, verla tan feliz nos llena de alegría también. Porque en el fondo todos deseamos ver a las personas que admiramos prosperar, encontrar su camino y sobre todo, ser felices. Y Demet Özdemir con su sonrisa y su luz, es un claro ejemplo de ello. Su historia nos enseña que a pesar de los desafíos, es posible alcanzar nuestros sueños y encontrar la felicidad. Nos muestra que el amor, en su forma más pura y genuina, puede ser un catalizador increíble para el bienestar. Y nos inspira a seguir adelante, a creer en nosotros mismos y a buscar esa plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, para recapitular, hemos explorado la fascinante carrera de Demet Özdemir, desde sus humildes comienzos hasta su estrellato internacional. Hemos hablado de su talento innato, de su carisma arrollador y de su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto hemos desentrañado el significado detrás de su afirmación, soy la más feliz del mundo por él, atribuyéndola a su relación con Oğuzhan Koç, una conexión que parece haberle brindado una felicidad y una plenitud excepcionales. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación.
Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos inspiran y nos llenan de energía positiva. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de Demet Özdemir y su trayectoria? ¿Qué les transmite su actual relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para darle al botón rojo, activar la campanita y unirse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más inspiración. Un abrazo gigante para todos. Adiós.